Ahora, vamos primero a leer toda la sección, bueno, todo el capítulo en este caso. Y después vamos a hacer los pasos. Dice así, lo voy a leer en la nueva versión internacional. Deberían de estar viéndolo ahora. Creo que sí. Okay. Dice así. Y oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Yo vi que el ángel de las aguas decía, justo eres tú, el santo que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú le has dado a beber sangre, como se lo merece. Oí también que del altar respondía, así es, Señor Dios Todopoderoso, verdadero y justo son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre las plagas, maldijeron su nombre. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua del dolor, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado, vengo como un ladrón, dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, y no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía se acabó, y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca, desde que el género humano existe en la tierra, se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en 3, y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena de vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de 40 kilos cada uno, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Mucha acción, ¿verdad? En un solo capítulo. Bastante. Sí, ok. Bueno, vamos a ver entonces el paso 1. Lo vamos a marcar con verde para que todos lo podamos ver. Patrones o palabras repetidas, ¿verdad? Cosas que vemos que están en 1 o 2 versículos. Eh, Algo que quiero de pronto, pues, que recalcar es el oí. No sé si lo han notado. En el versículo 1, recién oí una voz, ¿verdad? El 7. En el 5, en el 7. Ok. No sé si hay algún otro. Si ven algo más, otro oí por allí. Sí. No, ¿verdad? Parece. Sí. Ah, no, no, no. No, no. Solo, parece que solo ese. Am,
Porque en el 17 también vuelve a escuchar, ¿verdad? Pero nada más nos dice que salió un vozarrón. Lo voy a poner también. Sí, sí, Juan tiene sus formas peculiares, ¿verdad? De Me llamó la contarlo. atención Bozarrón. Sí. Ok, entonces vemos que es muy importante para Juan lo que está viendo, pero sobre todo, o el eje, es también lo que escucha. Esto es una visión audiovisual, por decirlo de alguna forma. Entonces él está atento a lo que ve, pero las voces que lo van guiando es lo que le va dando sentido a la visión, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más que vea alguna otra cosa por allí? Bueno, esta es todo lo que es Los Ángeles, ¿verdad? Esos son personajes. Sí, esos son personajes. Porque Vamos a... está, primero yo le decía y luego va describiendo cada uno, primero, segundo, tercero. Ajá, ajá, ok. Vamos a ponerlos entonces visibles, ¿verdad? Em, encontramos para cada personaje que cada uno derrama, ¿verdad? Derramó su copa, Ajá, sí. exacto. Entonces En esa la es, tierra, en el mar, sí, en esa es la los ríos, fórmula. en los... Tenemos las primeras tres acá. No sé si me pueden guiar dónde estaba el cuarto ángel. Aquí. El cuarto, En el 8, Ok, en este el lo 8 vamos en el 10, a y marcar. el 5, el 12, 12, el sexto, sí. Ajá, luego el 17, ok. Y todos tienen el mismo verbo siguiente, ¿verdad? Derramó con furia. y es Y el aquí el copa. 17. Derramó su copa. La palabra de la copa, Ah, copa está por todo lado también, porque son... sí. Vemos entonces que tenemos estos 7 personajes sobre los cuales gira pues todo el drama, ¿verdad? Y el término copa, pues claramente va a venir en relación directa con los ángeles, ¿verdad? Cada uno trae una. Entonces, nada más voy a poner, lo voy a poner en rojo porque la copa en sí em, ya es el elemento que unifica a todos, ¿verdad? Muy bien. El otro, tal vez, contribución mía, Eso, Carlitos. Díganos. es, a mí me llama mucho la atención también que muchos de los, cuando sucede el castigo, o Pero estás con mi cuenta de Zoom, entonces van a pensar que soy yo. Oiga, lo Juan que, Carlos Lacayo. este, que lo que me llama la atención es cuando pasa el suceso, digamos, o el castigo, casi todos terminan de que no se arrepintieron y maldicen el nombre de Dios o maldicen. Ujú. Entonces es algo como muy repetitivo, donde haciendo énfasis en la dureza Sí. de las personas, ¿verdad? Ese definitivamente vamos a ponerlo, ¿verdad? Maldecían, ¿verdad? Acá. No se arrepintieron, que es lo que puedo ver rápidamente en el 11, ¿verdad? Eso está en el 9 también, Mayna. Está en el 9. Excelente. Todos sufrieron, pero ni se En el Y orden. así, ni así se arrepintieron. Ajá. y en el, sí, en el 11, Maldijeron, y maldecían, En el 10. maldijeron su nombre. está en Ese, el 9, y En el está en el 8, 11, 9, 11. ok, vemos acá. Maldecían, maldijeron. En el 9. en el 11 y en el 21, en el último. Ajá, exacto. Aquí. Y maldecían, exacto. Y es bien simétrico, ¿verdad? El relato. Okay. Podemos ver que es constante en esto. Con cada plaga uno esperaría, ¿verdad? De arrepentimiento, pero no. Más bien, por decirlo de alguna forma, em, la oposición contra el Señor va creciendo. Bueno, que Ok. los reyes que están ahí son personajes también. En el reyes de Oriente, reyes del mundo. Sí, sí, esos tenemos que señalarlos. Lo vamos a poner con rojo. ¿Dónde En el los? 12, y en el Ajá. 14, Reyes del Oriente. y reyes del mundo, en el 14. Dos. En el 12.
Y En el 14. 14, Reyes del Mundo, se está uniendo Nelly también. Y en el... Y luego en el 16 dice, reunieron a los reyes en el Ujú. lugar, Los Reyes, aquí está. ese también, Sí, Ujú. muy bien. personal. Excelente. Entonces tenemos los 7 dragones, los 7 ángeles, perdón, estos reyes. Y no sé si notan que hay otros personajes. O algo más Ahí repetido. dice la boca del dragón y la boca de la bestia. No sé si es Ajá, personaje. sí. Ese es En un el personaje. 12, Boca del dragón, el 13, ¿verdad? la boca de la bestia, la Boca de la boca del bestia. falso profeta, dice. Ajá, ok. Y vamos a ver que este es un personaje, por decirlo así, nuevo pero viejo. Sí, en el sentido que, bueno, el dragón ya lo conocíamos de los capítulos anteriores. La primera bestia, pues está ahí claro. Y la segunda bestia, por primera vez en todo el libro, se le va a llamar falso profeta. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver que Juan sistemáticamente va a hacer ese cambio, ¿verdad? Viene este falso profeta. Muy bien. No sé si ven algún otro. Otra personaje o palabra repetida. Bueno, la palabra gente Ajá, está gente. en el 2, en el Y 3, sí, sí. no sé, Esta, la en el 8. gente. Esta gente, bueno, no tenemos que darle mucha vuelta, ¿verdad? Porque la explicación viene más clara. ¿A cuál se refiere? A la gente que tenía la marca de la bestia y adoraba su imagen, ¿verdad? Juan había antes utilizado la gente de este mundo, ¿verdad? En ese sentido, la gente que decidió por la bestia. Entonces, esa es la que tenemos acá como un personaje, ¿verdad? La Eh, palabra mar también sí, mar es muy importante. está en el versículo 3, está 3 veces. En el mar, ajá, esto lo voy a poner con verde. El mar se convierte en sangre, ¿verdad? Aquí hay muchos ecos del Antiguo Testamento y Ajá. murió toda la gente que había en el mar. Ujú. La palabra sangre también. Sí, Juan aquí ve mucha sangre, ve sangre por todo lado, ¿verdad? Ese es, ¿dónde está don Omar? Sangre está en el 6, 2 veces. Ajá, sangre. En el 4 En también. el 4, sí. En el 3. De hecho, en el 6 venía aquí también, ¿verdad? Abajo, la sangre, beber sangre. Em, Ujú. Aquí estaba la otra sangre. En el 3 también. Ok. Voy a subir un momento para señalarlo también. Es muy importante la teología de la sangre de Juan, ¿verdad? Porque él ve la sangre como el justo castigo sobre los que derramaron sangre. Entonces nos habla mucho del concepto, ¿verdad? Que podríamos decir que es el concepto principal de todo el capítulo, ¿verdad? No es venganza, sino que el Señor está saciando su justicia, está aplicando justicia, ¿verdad? Bueno, pero creo que esos son, ¿verdad? Si no se me va alguno, algún personaje o alguna repetición. En el 15 está desnudo y desnudez. Ah, ok. Este es importante también. Aquí. Y luego hay otros ahí. Aquí está desnudo. Ahí Y desnudo es correcto. luego en el 18 está terremotos. Y aquí, para hacer la salvedad o la aclaración, a ver, para Juan es muy importante también la teología de la desnudez, ¿verdad? Básicamente estamos vestidos de buenas obras, ¿verdad? Entonces la desnudez más bien es, pues, y andar sin nada, ¿verdad? Ese es el concepto. ¿Cuál otro me había dicho? Terremoto en el 18 está 2 veces. Terremoto. 18 y 19 veces. Mira, En el 18, Ok. en el 18 Aquí. está 2 veces, sí. papi, mira, ya casi llegamos. Ya casi llegamos. No Y sé no sé para dónde va Lucas, pero dice que ya casi llegamos. en el 19 está también ciudades. Exacto. La gran ciudad
Bueno, es importante también acá, la palabra repetida clave es la gran ciudad, la gran Babilonia, ¿verdad? Ujú. ¿Ese será un personaje? No. Sí, de hecho Babilonia va a ser muy importante definirlo ahora para entender bien los que siguen, ¿verdad? Ahora, no es un personaje nuevo, por decirlo de alguna forma, pero ahora sí le da otro nombre. Muy bien. Yo creo que ahora sí no se nos va nada, creo. Bueno, El Dios Todopoderoso aparece así, ¿verdad? En varias veces. Dios Todopoderoso. a ver, el Dios Todopoderoso en el versículo 14, en en el el 7. 7, en el 14. Sí, este lo voy a poner en un recuadro. En el 7. En el 14, creo que está también. Ajá, claro. Y de hecho termina diciendo el gran día del Dios Todopoderoso. Ujú. Perfecto. Ese es el gran atributo que Juan quiere mostrarnos en el capítulo entero, ¿verdad? O sea, Dios es justo, todopoderoso y el castigo que va a ejecutar es totalmente justo, ¿verdad? Muy bien. Yo creo Ahora, que... ahí lo que habla de Ajá. los espíritus, en el 13 espíritus malignos que parecían ranas, son espíritus de demonios. Sí, Ahí está repetido. 3 espíritus malignos. Podríamos empezar el paso 3 y dejarlo como una pregunta, ¿verdad? Ese es, esa es una buena pregunta. Pero de paso, también se refiere a, por decirlo así, al mismo discurso, ¿verdad? De la boca del dragón sale lo mismo que de la boca de la bestia y va a salir lo mismo que de la boca del falso profeta. Y que son, al fin y al cabo, no solamente un discurso venenoso, sino que es puro mover del enemigo, ¿verdad? Y es una plaga. Así que eso es lo que vemos en este. Pero sí es buena pregunta. No sé si desde el versículo 1 empezamos entonces con el paso 3. El paso 3 es vamos a hacerle preguntas al texto como si estuviéramos tomando café con Juan de Patmos. A ver cómo nos contesta. No sé si ven alguna pregunta por allí. ¿De quién es la voz que sale del templo? Ujú. Se sabe. Oí, oí una voz. Es buena pregunta. Ajá. Muy buena. Ahí habla del ángel de las aguas. Dice, oí el ángel de las aguas que decía. ¿Qué ángel era? De las aguas. En el 4. En el 5. Claro, el ángel de las aguas. Perfecto. Buena pregunta. Hay una que dice en el 7 que el altar respondía. Sí, esto era un buen personaje también. Se nos fue. Ese lo tenía marcado. Muy buena pregunta. Sí, en esta visión todos hablan. Muy bien. ¿Alguna otra que vemos por allí? Había una que decía, en el 12 dice, se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. ¿Quiénes son esos reyes? Ay, ay, ay. Ahí apareció aquí. ¿Cuáles son estos reyes? Ay, señor. Buena pregunta. Bueno, la del ¿El espíritu. Armagedón? Ajá. Eso está. La del Armagedón. Ese es todo un rollo. No sé cuántos videos de YouTube he visto que gente dice dónde está eso. Ya está con coordenado y todo. En el Google Maps. Sí. Ok. Buena pregunta. ¿Habrá alguna por allí más?
Porque se acabó. Se acabó. Ok, Se perfecto. acabó el mundo, se acabó la gente, se acabó las plagas, se acabó. ¿Se acabó el libro? No, todavía hay alguno más, algún capítulo más, pero sí que se acabó. Es buena pregunta, muy buena. Y parece Dice, que la gran ciudad se partió en 3. ¿Cuál ciudad? sí, sí, exacto. Al respecto, de hecho, también quería yo preguntar, porque para mí 19, en ese versículo también habla de la Gran Babilonia. Mi pregunta sería, ¿esa gran ciudad es la Gran Babilonia? Ajá, eso es bueno. ¿Y por qué se le cambia entonces el nombre, verdad? Se partió. ¿Y por qué se partió en 3? Ujú, ujú. Muy bien. Ahora, Minor, esto se toma literal, ¿no? Cada plaga la tomamos como algo general. O no sé si me puedo explicar con las preguntas, o sea, qué tan literal es que las montañas huyeron y las islas desaparecieron y toda esa cosa, ¿verdad? Los granizos que cayeron, las plagas que porque mucho siento que hace referencia al Antiguo Testamento, que el agua se convierte en sangre y todas esas cosas, pero no sé, porque la gente lo ha tomado, viene el primer ángel y viene esta copa, y viene el segundo ángel y viene esta copa, pero vemos terremotos, vemos muchas cosas, estruendos, plagas, todo lo estamos viendo todo el tiempo, o sea, no sé si es que hay que tomarlo tan así. Sí, es muy buena pregunta. Lo puse ahí con signo de pregunta en el 20, pero sí nos va a dar mucho de qué hablar acerca de... Sí, sí, desde el versículo 1 vamos a hablar de este tema. Hablando de Esos lo 40, literal, esos granizos de 40 kilos, dice, imagínense. Y no sé si lo notaron, pero viene una letra pequeñita. O sea, literalmente Granizos. son los granizos como talentos. Y no hay una medida totalmente exacta con respecto al talento. O sea, son cosas monstruosas, ¿verdad? Cosas exageradísimas. Con un granizo de 40 kilos encima nadie tiene derecho a maldecir nada. Se acabó Como el todo. Chapo. Ahora ya no pueden De eso que Ya hablaba como el Zoilo, de lo literal, Ajá. el tema del río Éufrates, que de hecho aparece en el Génesis, y aquí en el acabose de todo, vuelve a aparecer el Éufrates. Ujú, Podríamos pensar que tiene que ver algo con el Éufrates actual, en la zona geográfica específica de Irán. ujú. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Excelente. Ese, ok. No sé si quedaría alguna, ¿hay otra pregunta? Hay una que me llama la atención, dice que una copa cayó sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. Vea, ¿dónde estaba este reino? No sé. ¿Eso estaba en qué versículo? Está como en el 11 o el 10 o el 11. En Espérese el que 10 está. en En el el 10. 10. Ujú. Sobre el trono de la bestia. Hay un tema ahí también sobre la desnudez que se menciona en el 15, que en medio de un cataclismo de semejante destrucción masiva, lo menos que se puede pensar es andar con decoro, desde el punto de vista de la vestimenta. Eso Entonces, sí. me llama la atención si se refiere realmente a una desnudez De obras. física o una condición espiritual manifiesta. Ujú. La novia se ve algo que se viste de lino fino, pero esos no son así como muy parecidos a la novia. Yo me Sí. imagino que este es el tema moral en cada persona. Mm. Interesante, sí. Sí, sí. Algo que parece contradictorio, Maynard. El Señor dice de beber sangre porque la vida está en la sangre. Pero vos vas al 6 y dice que el Señor mismo le dio a beber sangre a la gente esta que no se arrepentían porque se lo merecían. Ujú. Suena contradictorio eso, porque es raro que le dé beber sangre a la gente sabiendo que no se debe tomar. Tú le has dado a ver sangre. En el 6 está eso. Ujú. Muy bueno. También hay una referencia ahí
en el 16 a los espíritus de los demonios. Es como Esa era mi redundante. pregunta. Me llamó la atención porque era Espíritu de demonios, los espíritu, demonios. ahora espíritu de los demonios. En el 14 está también, en el 14 y en el 16. Sí, esa era una repetición que se nos fue. Hacen señales milagrosas. Sí, esas son las tres cosas que voy a poner en amarillo porque es una repetición que se nos fue, ¿verdad? Pero que va a ser clave para poder tomar la idea del pasaje. Hacen señales milagrosas, ¿verdad? Reúnen a los reyes. Muy bien. ¿Y qué más hacen? Creo que nada más es esto, ¿verdad? Reúnen a los reyes en el Armagedón, en el lugar de Ajá, en el 16. Ajá. Ok. El gran día de la batalla. Perfecto. Sí, es eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta de ahí? Muy buenas, por cierto, las que tenemos. Muy, muy buenas. ¿No? Entonces, empezamos desde el versículo 1. A ver cómo nos va esta noche. Bueno. Parece inocente el oír una voz del inicio del versículo 1, pero no es tan fácil de poder interpretar. Al ver el contexto, ¿verdad? Que sería el capítulo 15, versículo 8, pues esa voz que sale del templo es la de Dios, ¿verdad? Entonces, lo importante para poder entender el capítulo 16 es entender que cada uno de estos ángeles que van a aparecer a continuación, pues siguen la voz de Dios mismo, ¿verdad? Y tienen autoridad para destruir la creación. Entonces, podemos ir viendo la gravedad, por decirlo de alguna forma, de los septenarios. Entonces, en esta parte de las copas de ira, no hay tampoco como instancia, o sea, ya no, la probabilidad de arrepentimiento es nula. Entonces vamos a ver la furia en el escenario de la creación de Dios. Algo muy importante también que alguien preguntaba, el ángel de las aguas, es que dentro de la cosmovisión judía de los seres espirituales, pues el ángel de las aguas corresponde al ángel de la muerte. Tenemos que recordar que durante mucho tiempo, pues el judío no tenía expertise sobre el mar y de hecho siempre tuvo miedo, digamos, a esa gran furia que tiene el mar, y no solamente eso, sino que era el vehículo de los pueblos que lo podían invadir. Entonces siempre estaban alerta de eso, y eso lo traspasaron a su cosmovisión de los ángeles. Entonces el ángel de las aguas viene a ser el mismo ángel de la muerte. ¿Qué es lo curioso que nos presenta entonces Juan? Básicamente es que el ángel de la muerte, ¿qué voz sigue? Muchos creían que era la voz de Satanás, pero lo que es bastante claro es que este ángel de la muerte, este ángel de las aguas, sigue la voz del Señor. Y no solamente sigue la voz del Señor, sino que también lo alaba. Justo eres tú, el santo que eres y que eras. ¿Verdad? Entonces, eso es clave. No es que unos ángeles sirven a Satanás y otros ángeles sirven al Señor, ¿no? O sea, Dios tiene el control de todo y comisiona a estos ángeles para actuar sobre el escenario de la creación. Como decía, creo que fue La Paz, literal o figurado, o simbólico. Es claro que tenemos una gran cantidad de voces del Antiguo Testamento en este texto, ¿verdad? Creo que es clave entender Jeremías 10, Ezequiel 22, donde vemos que estas señales de juicio de Dios sobre las naciones no creyentes es algo que Juan está reinterpretando aquí. Pero sobre todo tenemos que recordar siempre esto. Antes teníamos en el Antiguo Testamento este éxodo, ¿verdad? Desde Egipto hacia la tierra prometida,
Juan, desde el capítulo, creo que desde el capítulo 6, está mostrándonos un nuevo éxodo. Entonces, la iglesia pasando una serie de estaciones del éxodo que se van a repetir, ¿verdad? Ya no huyendo de Faraón, sino más bien es saliendo de los aposentos de Satanás. Y no tenemos un libertador, o sea, tenemos al Cordero. Y Él nos lleva ya no a la tierra prometida, sino a la nueva Jerusalén. Entonces, muchas de las cosas que tenemos aquí obviamente tienen paralelo con las plagas, ¿verdad? Que podíamos ver en el Antiguo Testamento. ¿Por qué podemos decir que muchas de estas cosas son simbólicas? Bueno, es que vamos a ver, por ejemplo, que el sol hace unos capítulos se había oscurecido y ahora aparece de nuevo, pero quema gente. Entonces, ¿cómo puede ser eso posible, verdad? Lo que nos quiere decir Juan es que en cada visión a veces mucha gente piensa que son como estaciones de un recorrido, pero más bien son fotos de un álbum de fotos que él pone sobre la mesa, y en cada foto lo importante es cuál es el papel de Jesús en cada una de esas visiones. Entonces, por eso es que nuestra lectura tiene que ser siempre cuál es el personaje principal, es Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver también en esta visión. En el versículo 2, eso es también, no sé si lo podíamos observar bien, es que la primera copa es muy parecida a una de las plagas de Egipto en Éxodo 9, ¿verdad? Algo que también tenemos que considerar en esta visión de Juan es que así como las plagas de Egipto afectaron a los no creyentes, ¿a quiénes afecta estas copas? A los que, versículo bueno, nos lo dice más que claro, ¿verdad? La gente de esta tierra, los que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Entonces, eso es clave para interpretar esto, ¿verdad? Así como las plagas afectaron a los no creyentes, esta serie de copas va a afectar directamente a los que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces hay un montón de gente en Facebook diciendo, bueno, el coronavirus es la segunda o la tercera copa. Bueno, tendría que haber afectado solamente a los que no se volcaron al evangelio. Así que no tiene nada que ver aquí ese tipo de lecturas. El versículo 3 vemos que la segunda y la tercera copa también son muy parecidas a la segunda y tercera trompeta. Lo que quiere decir es que no es que son secuenciales, sino que más bien van a reflejar de diferentes lentes los mismos fenómenos. Lo único que sí está más que claro es que este tipo de plagas, este tipo de cosas siempre van a pasar, pero cada vez vamos a ir viéndolo más grave, más grave, más grave. Eso es lo que está claro. Versículo 5, ya hablamos del ángel de las aguas. Algo muy importante que no sé si ustedes notaron, esto no lo vimos en las repeticiones, pero generalmente antes, cuando se definía a Dios, a Jesús, se decía el que eres, el que eras, ¿y qué más? Y el que ha de venir. Y el que ha de venir. Entonces, ¿qué le falta al versículo 5? El versículo 5, por decirlo de alguna forma, el tiempo futuro ya no existe. O sea, este es el final. Entonces, eso es importante entender, ¿verdad? El final se revela varias veces en Apocalipsis y aquí está más que claro que aquí ya están consumidas todas las cosas, ¿verdad? No hay tiempo, ¿verdad? Aquí se rompe esto. Y de ahí que nos va a adelantar el término de el tema principal desde el capítulo 18 en adelante, ¿verdad? La eternidad, ¿verdad? El dominio del Señor por la eternidad. Versículo 7, alguien lo notó también y el altar respondía. ¿Cómo es eso? Por eso es importante considerar todo el libro, ¿verdad? A veces hay gente que dice, del versículo del capítulo tal a tal, interprétalo así, del tal a tal, interprétalo así. No, es que Juan está escribiendo todo el libro para que todo se interprete con los mismos pasos, por decirlo de alguna forma, y bajo los mismos términos. Entonces, los cuernos del altar ya habían hablado en el capítulo 9,
¿verdad? Entonces, ¿a qué se refería en el capítulo 9? Eran las almas que se encuentran debajo del altar y reflejaba las oraciones de los hijos de Dios en el capítulo 8. Así que es clave que Juan en este momento, en este punto tan maravilloso donde escucha la alabanza del ángel de las aguas, también escucha el pueblo del Señor uniéndose a esa voz. Así es, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios, ¿verdad? Esa es la interacción importante y cada vez más vamos a ver eso, como la línea que separa a los que alaban en el cielo y los que alaban en la tierra se va a ir difuminando y forman un solo pueblo, gente de toda tribu, lengua, nación y todos los tiempos, ¿verdad? Para adorar al Señor. Versículo 6 también teníamos una pregunta antes del altar, antes de que se me vaya. Parece que hay una contradicción en el sentido que vemos en la ley la prohibición de beber sangre, pero ahora vemos que el Señor mismo le da sangre a la gente para beber. Y esto es importante hacerlo ver. El juicio es, también la ley decía que no se debía matar. Pero aquí está haciendo una denuncia a los que siguieron la marca de la bestia, ¿verdad? Los que siguieron este culto al emperador en aquel tiempo. Y mataron a santos y mataron a profetas, o sea, mataron a muchos de nuestros hermanos en el primer siglo. ¿Y cuál va a ser el castigo? Derramaron sangre, rompieron la ley y el Señor va a darle el justo castigo de lo que hicieron, así tal cual. Entonces, derramaron sangre, van a ser juzgados por esa sangre, ¿verdad? Entonces, vemos ese sentido, no hay contradicción, sino que vemos la metáfora completa y la explicación es cómo se lo merecen. O sea, el Señor no está haciendo ninguna injusticia, les está pagando con la misma moneda que ellos pues violaron la vida de los santos y de los profetas. Mide la venganza. Exacto. Sí, también es algo no, o sea, Juan no está haciendo algo nuevo, sino que más bien está trayendo todas aquellas enseñanzas del Antiguo Testamento, las está trayendo a la situación del siglo primero. Y una de las preguntas que está haciendo la iglesia a la hora de recibir el libro de Apocalipsis es: Señor, ¿cuándo vienes? Nos están matando. ¿Cuándo vamos a ver la justicia? Y entonces el Señor responde, no hay tiempo que lo limite, sino que en su momento justo Él va a pagar a cada quien lo que se merece, ¿verdad? Esa es la pregunta ahí del versículo 5. Volvemos entonces a, no sé si vamos por el 8. Carlitos dio en la clave, ¿verdad? No se arrepintieron para darle gloria. Uno puede ver qué terrible las instancias de juicio, de castigo, de furor, ¿verdad? Pero cada instancia de juicio, de plagas, de copas, siempre es una instancia de arrepentimiento. O sea, no vemos una justicia del Señor vengativa, o sea, vemos una justicia perfecta, pero también vemos una justicia misericordiosa. O sea, en cada instancia está la oportunidad del arrepentimiento. ¿Para qué? Para la gloria del Señor. Entonces, vemos también dos términos claves que algunos comentaristas hacen. La meta de Apocalipsis es el arrepentimiento, ¿verdad? Pero también es claro en la realidad. O sea, las cosas terribles que pueden pasar no hacen que las personas se arrepientan. O sea, esto es algo de una actitud del corazón. Y el fin último de todo el libro de Apocalipsis, como toda la escritura, es la gloria de Dios, ¿verdad? Ese es el gran tema. Entonces, en esta instancia de copas, pues la esperanza del arrepentimiento claramente se ha apagado. Entonces queda el juicio. El versículo 10, alguien preguntó cuál era el trono de la bestia. Y aquí vuelvo al mismo punto. Para interpretar el libro Apocalipsis tenemos que interpretarlo por sí mismo y de lado a lado. Entonces, una advertencia a una de las 7 iglesias es que mantente firme. Sé que Satanás mismo tiene su trono allí,
¿verdad? Entonces, tenemos que traer esa voz del inicio del libro acá. ¿A qué se estaba refiriendo allá? A todo este sistema que abraza la idolatría, ¿verdad? Que pone el confort y el lujo por encima de la búsqueda del Señor. Y la advertencia a las iglesias allá era, o sea, ustedes viven en medio de este sistema, pero no vivan como ese sistema. ¿Por qué? Y aquí en el versículo 10, lo que suma a este quinto ángel es que ese sistema tiene sus días contados, ¿verdad? Y eso es más que evidente acá. Y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad, ¿verdad? Esto es otra referencia a las plagas de Egipto. Es fácil verlo en Éxodo 10. Quiere decir que este sistema caído no tiene luz propia, ¿verdad? Y más bien Dios controla la luz. Dios sabe cuándo apagarle las luces a ese sistema. Y para Él no es nada complicado. En el versículo 11 vemos maldecían al Señor. Otras versiones dicen blasfemaban contra el Dios del cielo, ¿verdad? Entonces es bastante interesante que estos no creyentes reconocen la fuente de este castigo, reconocen, ¿verdad?, la razón de su dolor, pero no se arrepienten, no se vuelven a Cristo. Entonces, también es muy importante entender el paralelo, ¿verdad?, de las plagas de Egipto con lo que nos está presentando Juan. Y las plagas de Egipto fueron enviadas para demostrarle a los incrédulos lo inútil que eran sus falsos dioses. Lo que vemos con estas copas básicamente es lo inútil que es este reino caído que va en contra de Cristo, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que vamos a ir viendo en los versículos siguientes, porque, por decirlo de alguna forma, no se arrepienten, el Señor apaga las luces, entonces he de esperarse algún brinco, ¿verdad? De Faraón para salvar el sistema. Pero ¿qué encontramos? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, ¿verdad? Y vamos a ver después que aparece el dragón, la bestia, el falso profeta y ahí vamos a ver qué va a pasar después. En el versículo 12 encontramos la referencia al gran río Éufrates. Bueno, las aguas del norte del Éufrates eran los límites norte, el límite norte de la tierra prometida y los límites exteriores del Imperio Romano. Entonces, da la impresión que para contextualizar bien esto, veíamos una gran advertencia que era el gran temor pues, del pueblo judío. Muchos hablan de esta base histórica, de ese ejército metafórico que representaba la caballería parta, ¿verdad? Quienes fueron los que invadieron Roma y los que al fin y al cabo, pues, siembran terror en todas estas legiones. Entonces, este versículo 12, si tomamos en cuenta la historia del siglo I, básicamente es, este sistema caído que pretende ser la tierra prometida, realmente es el Imperio Romano, es un imperio romano, y lo que va a pasar es que se va a secar las aguas y van a venir lo que ustedes tanto temen, que ahí da sentido a los reyes del oriente, a los partos. Entonces, es algo que la historia pues, nos demuestra en la caída de Roma, tal cual. Lo que se temía, ¿verdad? Es lo que realmente pasa sobre Roma. Sí, cae todo este sistema que decía somos Dios y nadie puede derribarlo y nada va a cambiar si este sistema cayó. Y viene el versículo 13. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos. En el original, neuma, básicamente es el alma del discurso. Está diciendo que estas 3 voces tienen la misma inspiración, ¿verdad? Y eso es también una plaga. Y ahí es donde otra vez el paralelo con las plagas de Éxodo es clave, ¿verdad? Es bastante interesante.
el versículo 13. ¿Por qué estos tres espíritus malignos y cuál es su papel dentro de esto? Básicamente este discurso de la idolatría, este discurso también del odio, de la violencia, por decirlo de alguna forma, tiene dos acciones. Una es que hacen señales milagrosas y esas señales milagrosas atraen a los reinos del mundo entero. O sea, esas señales son como la comprobación de que el reino no está muerto, ¿verdad? Por eso es que convocan a las autoridades y lo que vemos en el versículo 13 y 14 básicamente es que los reyes del mundo, al ver que todavía tiene poder esto, dicen, bueno, llevemos este imperio, por decirlo de alguna manera, llevémoslo a todo el mundo y preparémonos para la batalla contra el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Está hablando de esta globalización, de este discurso satánico, y vamos a ver qué es lo que pasa. Ya están armados, ¿verdad? Entonces Juan dice, cuidado. Es curioso porque uno podría esperar que lo que siga es cuidado con los reyes del mundo entero, ¿verdad? Que vienen en contra del Señor, que vienen a enfrentar, ¿verdad? Pero lo que él dice es, vengo como un ladrón. Dichosos el que se mantenga despierto, con la ropa en la mano, no sea que ande desnudo y que sufra vergüenza por su desnudez. Pero no está diciendo, tengan cuidado de ese imperio que está creciendo, de esos reyes que se están juntando para luchar contra el Señor. No, tengan temor de quién, de Él, ¿verdad? Manténganse despiertos. Esa es como la advertencia en todo el capítulo, ¿verdad? Al que realmente tenemos que temer, por decirlo de alguna forma, es al Señor. Y no es un temor de terrorismo, sino que es un terror de dicha. O sea, yo estoy alerta y por lo tanto soy dichoso si me mantengo despierto. Y finalmente el versículo 15 claramente es un eco de lo que el Señor ya había dicho en Marcos capítulo 13, versículo 33 al 37, ¿verdad? Este es como un resumen de las verdaderas advertencias del final de los tiempos. Nos está diciendo, tenemos, o sea, vestiduras de linos finos, tenemos que seguir, por decirlo de alguna forma, mostrando estas obras que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Manteniéndonos relucientes, manteniéndonos despiertos. El Señor viene como un ladrón y esa es nuestra obligación. Nuestra obligación no es estar preocupados si los reyes del mundo se unieron, si hay persecución de señales, milagros. No. Nuestra alerta de mantenernos despiertos es con los ojos fijos en nuestro Señor, ¿verdad? Esa es la advertencia del versículo 15, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pues la desnudez era esa señal de juicio, pero sin embargo aquí no tenemos ninguna clara evidencia de pérdida de salvación, no, sino que más bien es una advertencia amorosa de que tenemos que mostrar esos linos preciosos que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Versículo 16, entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes. Vemos cómo el discurso tiene una consecución positiva, o sea, ellos están de acuerdo con el discurso y se reúnen y ya están listos para pelear, ¿verdad? Eso es la participación de este espíritu, este neuma satánico. El lugar se llama Armagedón, ¿verdad? Y hay hasta 6 referencias a esto. Bueno, la palabra Armagedón muestra cierta variable con ciertos manuscritos griegos, ¿verdad? Entonces, existen muchas teorías. ¿Por qué? ¿Por qué existen estas teorías? Porque no hay ningún lugar con ese nombre en toda la literatura hebrea o griega que tenemos. Da la impresión que es un nombre que Juan altera, ¿verdad? Y lo va a mostrar con una forma simbólica. Esas 6 posiciones es que debe ser el monte de Megiddo,
¿verdad? Una ciudad al norte construida por la tribu de Manasés. Otra gente dice que no, tiene que ser la ciudad de Megiddo. El tema es que no corresponde a un deletreo exacto de ese nombre. Otros dicen que tiene que ser una traducción simbólica del monte de la asamblea. Bueno, otros dicen que más bien tiene que ser la tierra prometida, las montañas de Israel. Algunos otros he escuchado que dicen que tiene que Armagedón tiene que significar una montaña fructífera que hable de Jerusalén. Tampoco tendríamos prueba para decir que es algo así como una profecía de Joel ahí tampoco. Y todo es porque la raíz es de la palabra Megiddo, entonces tiene que significar algo como cortar o destruir, y eso hablaría de la destrucción de Roma. Sinceramente, lo único que podría decir es que Juan ha escogido una ciudad reconocida y le ha cambiado el nombre, ¿verdad? Lo cual ya había hecho, dando una enumeración inexacta de las 12 tribus. Y con esto, él mismo nos está dando la clave para resaltar la naturaleza simbólica, no solamente del lugar, sino de toda la visión. Así que sería eso. En versículo 17 no teníamos... sí. Versículo 17 es bastante interesante porque se escucha este vozarrón y es importante ver el contexto. En el versículo anterior, ¿qué pasó? Ya están reunidos, armados, ordenados en el lugar, y entonces, ¿qué podríamos esperar? Que viene una batalla y se van a dar con todo, ¿no? El versículo 17 no le da ni esperanza a ese sistema anti Dios, dice se acabó. O sea, se acabó, ¿verdad? Ni siquiera hubo guerra. Entonces a veces nos venden esa teología de Apocalipsis, de una guerra final, de una lucha tú a tú entre las fuerzas del Señor y las fuerzas de Satanás, ¿verdad? Donde hay muertos y heridos y todo lo no. Aquí el cielo ni siquiera se despeinó. Vio a todos organizados y literalmente los reventó, ¿verdad? Por eso es esa frase, salió un vozarrón que decía se acabó. Versículo 18. Algo nunca visto por el género humano que existía en la tierra, y toda la creación misma a través de este terremoto muestra la fortaleza y el gran poder del Señor. Y la gran ciudad se partió en tres, ¿verdad? Esto es lo que muchos historiadores ven como una referencia a Jerusalén, pero yo mismo creo que más bien es un símbolo de lo que pasó con Roma. Roma fue descrita ya como la gran ramera, la gran Babilonia, y eso es literalmente lo que pasó con Roma, ¿verdad? Queda dividida en tres partes, de las cuales nunca vuelve a haber una unión y nunca, o sea, el culto al emperador se acaba completamente, ¿verdad? Y el versículo 20, esto también ya lo habíamos hablado, entonces las islas y las montañas desaparecieron, huyeron. Vamos a ver en las visiones posteriores que no es que las visiones que siguen ya se dan sin la creación. Entonces no podríamos considerar que es exactamente todas estas cosas son literales, porque por decirlo así, las visiones, las cosas van y vienen, lo importante es el mensaje, la idea principal. Entonces el mensaje, la idea principal delante de todo este capítulo es definitivamente que uno, la santidad y la ira de Dios, la santa ira justa de Dios, ¿verdad? O sea, estar delante de Dios no es como un derecho humano, no es un favor que le hacemos a Dios, ¿verdad? No es algo que nosotros merecemos, pero claramente el furor de Dios es justicia y es amor, ¿verdad? La venganza que vemos es una venganza justiciera a la opresión, a la persecución y a la muerte que habían practicado contra la iglesia del Señor, ¿verdad? Y ya hablando en el cuarto paso, algo que también veo es la voz del altar, ¿verdad? Básicamente es nuestra oración de justicia es escuchada por el Señor, y el Señor en su momento va a aplicar justicia sobre todas estas cosas que no podemos cambiar. Pero quiero escucharlos también a ustedes, mis hermanos, ¿qué otra cosa ven en este pasaje? ¿Cómo esto sería importante también para nuestros días?
¿Cómo podemos aplicarlo? ¿Será que me quedé congelado? ¿O los dejé congelados? Sí, muy profundo todo. Sí. De ahí. Sí, pienso, o sea, yo pensaba que era un continuum ahí, pero sí, esa parte donde dice eh, la alabanza a Dios que era y que es, pero no dice será, ahí eso para mí fue revelador de que este pasaje habla sobre, esto es un final, o sea, que hay un final y ya no hay más allá, y que los que están los que maldicen y están, por decirlo así, reclamando a Dios, ahí no hay un solo, o sea, ya no hay posibilidad de salvación, ya lo que quedaron acá, entonces siento que esto es como ver los toros detrás de la barrera para nosotros también. Sí. Sí, mucha gente en nuestra cultura piensa que Dios sería más amable si no existiera el juicio, ¿verdad? Pero el juicio tiene su propia belleza, ¿verdad? Que es la belleza de la justicia misma y sobre todo la belleza de un Dios justo. Am, entonces, algo que también veo en el texto que también me hace mucho sentido con nuestros días, ¿verdad? Es que me parece que sigue esa voz satánica, ¿verdad? De ese mismo discurso, que hace milagros y vende milagros, ¿verdad? Entonces creo que mucho pueblo sigue en esa adoración a los milagros en nuestros días, ¿verdad? Entonces creo que pensar en un culto como un espectáculo, como un entretenimiento. Alguien decía pensar más en el discurso que vimos más como un masaje y menos como un mensaje, ¿verdad? Y no puede ser otra cosa que algo que viene del diablo, ¿verdad? Entonces em, veo, veo también eso, am, que los demonios también hacen señales milagrosas y venden eso y unen gente con eso, ¿verdad? Pero si al fin y al cabo nuestro mayor milagro ya pasó en la cruz y tenemos que mostrar las obras que glorifican a ese caballero, ¿no? Ajá. Ahí también, perdona, Mayito, bueno, antes me di un discurso con el micrófono apagado. Entonces no pude, hasta el rato de estar hablando y hablando me di cuenta que estaba con el micrófono apagado. Solo Zoilita la escuchó. Sí, sí, Soy estaba convencida que era ciertísimo lo que había dicho. No, el tema es que es un cataclismo a cómo se pinta todo diferentes eventos, y mucho del pensar es, la iglesia no puede ser parte de esto, no puede vivir algo así porque es algo que no, ya el Señor ha tomado la iglesia, la ha sacado de escena, o por lo menos al pueblo que él ha escogido, o algunos de los llamados, porque no es parte de nada de esto. Y por eso tiene tanto apego los pensamientos de ese arrebatamiento silencioso y después el juicio. Pero ahí está hablando del el Señor, advirtiendo de que tengan ropas para que no sea que se vean en vergüenza, eh, cosas que no tienen nada que ver con el favor a alguien que no esté buscándose algún nivel de estima, de protección. Entonces, y si uno se pone a ver el libro de Pedro, Pedro habla de esos cielos nuevos y tierras nuevas que se van a dar en un momento dado. Pablo en Corintios, en 1 Corintios 15 habla de que un abrir y cerrar de ojos.
se da toda una situación de destrucción. Entonces, siento que hay algo que se va viviendo a través de los años y ya lo vivió el juicio sobre Roma y sobre todo eso, pero lo que queda al final y lo que es el tiempo ya de finiquito, yo por lo menos mi percepción es que va a ser algo abrupto. Aquí habla de desaparece toda esta creación tal y cual. Y entonces coincide con lo que dice Pedro de cielos nuevos, tierras nuevas y una nueva creación de parte de Dios. Pero que alguna parte del pueblo va a estar ahí presente, pues no sé, yo por lo menos lo veo que eso es una realidad. Nada más que Dios va a guardar a su pueblo, va a guardar a los suyos. Sí, y creo que también es la respuesta a la primera audiencia es, este sistema anti Dios parece eterno y más bien el plazo del tiempo, lo que vemos en Apocalipsis 16, es que esto que nos parece eterno, que nos parece invencible, es solamente un espejismo, ¿verdad? Entonces creo que sigue siendo esa advertencia de no ver el calendario, de no concentrarse en el enemigo, sino más bien tener los ojos fijos en nuestro Señor y aprovechar el tiempo. Creo que esa es Otra cosa que en lo personal, Sí. pues sí da tristeza, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que la soberanía de Dios es como usted hablaba acerca de los milagros, ¿verdad? Que a pesar de que hicieron milagros, ¿verdad? No eran para traer al Señor, ¿no? El pastor muchas veces nos ha predicado acerca de ello también. Pero esta parte que dice que sufrieron, ¿verdad? Terribles quemaduras y ni aún así se arrepintieron. Y en lugar de darle gloria a Dios, maldijeron su nombre y es una realidad actual. Y wow, de verdad que si un milagro no convierte, qué fuerte ver que aquí tampoco ni siquiera la advertencia de Dios, porque al final, como usted decía, el Apocalipsis es una advertencia, es un llamado al arrepentimiento, pero ni una ni otra. Y bueno, de verdad que gloria a Dios por su misericordia para quienes hemos sido escogidos, pero si no, wow, de verdad que sería muy fuerte porque ni siquiera nosotros estaríamos exentos de esto. Exacto. Muy buena observación la de ambos, la verdad. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿No? En la vida práctica, mi hermano, yo digo, muy a menudo como seres humanos, llamándonos creyentes, como decías hace un momentito, tenemos que quitar los ojos de lo que es adverso y mantener nuestra mirada y corazón en el Señor. Porque muchas veces la adversidad provoca que de alguna forma el Evangelio se vea como nebuloso por los temores, ¿verdad? Por el estrés, por la ansiedad, por lo que usted quiera. Pero un capítulo como este a mí me habla de que el plan de Dios sigue vigente, que somos parte de ese plan. Y al final, de alguna forma, el propósito de Dios es a su iglesia, a los que le pertenecen. Aunque en el camino, como este capítulo deja ver allá, una adversidad que en mucho es un simbolismo de lo que Dios puede hacer, no de lo que el enemigo puede hacer. Porque no podemos perder de vista de que nosotros le pertenecemos a Él. Qué lindo. Así es. Esa gran ciudad, ¿verdad? Se veía eso, invencible, pero realmente es minúscula y todos sus seguidores son nada delante de Dios Todopoderoso. Y creo que lo que podemos hacer es unirnos a esas voces de los que recibieron esta carta, ¿verdad? Hoy tenemos otros tipos de sistemas, ¿verdad? Nada más pulidos, creo, ¿verdad? Ahora nada más con más tecnología, pero creo que podemos unirnos al ángel del agua y a la gente del altar. Así es, Señor, Dios Todopoderoso. Son verdaderos y justos tus juicios. Sí. Bueno, ¿les parece entonces si oramos? También les dejo la expectativa porque hoy en 15 vamos a estar viendo el capítulo 17, ¿verdad? La mujer montada en la bestia.
Entonces pueden ir leyéndolo y haciendo los 4 pasos para sacarle todavía más jugo a la sesión. Por el momento oramos. Señor, buen Dios, definitivamente al ver tantas injusticias en el mundo, nosotros mismos decimos, Señor, ¿cuándo será que vamos a ver tu justicia? Pero nos recuerdas, Padre Celestial, que todos los sistemas anti Dios no son nada delante del Dios Todopoderoso. No existe una batalla de tú a tú. Tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios todo soberano y el Dios justo. Este texto es cierto que nos recuerda el castigo justo que recibirán aquellos que siguen este sistema anti Dios, anticristiano, pero al mismo tiempo nos hace ver la grandeza y la santidad de tu justicia, Señor. Tú eres justo y darás a cada quien lo que merece. Pero nosotros agradecemos que, aunque no lo merecíamos, tú nos has extendido gracia. Nos has dado vestidos para honor y gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a no tener los ojos fijos en el calendario o en el sistema que nos rodea. Ayúdanos cada vez más a entrar en tu palabra y tener los ojos fijos en la eternidad y en tu reino. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, Amén. amén. Muchas gracias, Mainita.